Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Estamos de vuelta, continuamos con ustedes y como les prometimos un programa en positivo, queremos comentarle que hay varias organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones de fe y de otras organizaciones de la sociedad civil que están haciendo un aporte importante por las personas que sufren, por las personas que necesitan de la ayuda de los demás, y estas organizaciones y estas personas que tienen un espíritu filantrópico se han dedicado a dar una mano desde su lugar, desde su posibilidad. Vamos a conversar con un referente de la Iglesia Luterana, que es el ingeniero Pedro Vélez. El ingeniero Pedro Vélez estudió mecánica automotriz a nivel técnico y luego agronomía. Es de Perú, se especializó en cultivos tropicales en la Universidad Agraria de la Selva, en Tingo y María. Egresó en 1970 y en 1971 fue contratado por Church World Service como parte del equipo profesional para la rehabilitación de las zonas afectadas por el terremoto de 1970, donde perdieron la vida 70.000 personas en el departamento de Ancash, al norte del Perú. 1971-1977 fue director de programas del Servicio Evangélico Peruano de Acción Social. 1977 al 82 coordinador de proyectos de la Oficina Regional Andina de Lutheran World Relief. 1982 al 94 fue el representante regional para países de la región andina, y 1994 al 2015 voluntario, actual miembro del equipo coordinador del proyecto de pastoral de acompañamiento a familias migrantes venezolanas, actualmente presidente del Consejo de Diaconía Perú. Así que don Pedro Vélez está con nosotros con una experiencia importante en servir, que esto es un poder que tienen las personas y que nunca se pierde, pero sobre todo es el tipo de poder con el que se construye. Bien, don Pedro Vélez, muy buenas tardes, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, José? Un gusto realmente saludarte y gracias por esta oportunidad de poder conectarme con el público que te escucha. Muchas gracias, don Pedro, y siempre estamos a la orden, no solamente con el espacio, sino de nuestra organización para poder llevarles también el mensaje de ustedes, que es muy importante a través de esta gestión que están realizando, de la cual quiero hablar con usted para que nos comenten. La pastoral para migrantes y refugiados o programa para migrantes, ¿cómo se denominan? Bueno, en realidad la Iglesia Luterana ha tenido 3 etapas, ¿no? Sí. Las 2 primeras que se dieron entre el 19 y entre el 18, el 2018 al 2020 fueron caracterizadas por una asistencia, ¿no? Una asistencia humanitaria, una ayuda humanitaria, porque fue el tiempo en el que por un lado llegaron la mayor cantidad de familias venezolanas al Perú, y por otro lado porque en el 2020 se desata la pandemia y por lo tanto tuvimos que hacer frente a toda esa población en medio de la pandemia, ¿no? Entonces esas 2 primeras etapas fueron muy importantes para el aprendizaje de la Iglesia en todo este acompañamiento y en este servicio a estas familias venezolanas. Y luego estamos ahora por iniciar otra etapa ya de más largo aliento, porque se piensa que podríamos tener, unos 3 años de trabajo para atender seguimos atendiendo obviamente a la familia venezolana, pero dándole una particular atención a los niños, a las niñas en edad escolar, porque en este momento son los que más sufren, ¿no? Claro, hay una crisis generalizada con los niños migrantes, se ha puesto en evidencia incluso en videos y
y comunicaciones periodísticas en toda la región, pero Perú ciertamente es un caso bien especial. Es quizás el segundo país de acogida de los venezolanos y se han dado situaciones bien particulares. ¿Cuáles son los desafíos que han encontrado ustedes desde su trabajo con la población migrante? Bueno, cierto, en el Perú en ese momento se estima que hay más o menos 1,5 millones de personas de Venezuela que han llegado, ¿no? De diferentes edades, pero la mayoría de ellos, más o menos un 80%, son jóvenes entre 18 y 40 años más o menos, ¿no? Edad productiva. Entonces, sí, en edad productiva y en la búsqueda de un espacio donde poderse realizar con su familia, ¿no? Porque muchos de ellos vienen con familias, con niños muy pequeños, otros en estado, ¿no? Vienen casi a dar a luz aquí en el país. Entonces, sí, realmente es una presión bastante grande que hay en este momento para la atención de estas familias, de estas personas. Ahora, hablando de los riesgos mayores, pues obviamente son personas que vienen con muy limitados recursos, ¿no? Entonces, por lo tanto, están en un riesgo, necesitan todo, ¿no? Vienen casi con la mochila al hombro y nada más, ¿no? Claro. Entonces hay necesidad de atender en lo mínimo, ¿no? Desde, ¿qué te puedo decir? Desde la cama, desde los instrumentos que pueden necesitar para la sobrevivencia diaria, ¿no? Preparar sus alimentos, en fin, ¿no? Entonces, sí, hay eso y obviamente la necesidad que tienen de trabajo, ¿no? De tener algún ingreso, porque obviamente como llegan con lo que tienen, pues eso muy pronto se les agota y entonces necesitan trabajar. Claro. Y el trabajo es, digamos, fundamental, ¿no? Para la sobrevivencia de estas familias. Sí, por supuesto. Ahora te estoy hablando de las necesidades, digamos, de tipo material, ¿no? Después podríamos hablar de las necesidades que ya tienen que ver un poco con la profundidad del desarrollo familiar, ¿no? Pero eso podemos conversar después. Claro, no, sí, además de, digamos, estas necesidades materiales de asistencia directa, hay también de orden psicológico, porque las personas que atraviesan entre 6 y 1.000 y poco más de kilómetros para llegar, por ejemplo, hasta la República del Perú, evidentemente tienen que tener un desgaste emocional importante, porque tienen que imponerse a las condiciones climáticas, meteorológicas, geográficas, digamos, de pasar los puestos de control. Todos estos estresores tienen que generarle un desgaste muy importante. Pero, por otra parte, me mencionabas el tema del trabajo. Quiero consultar o preguntarte allí. El tema del trabajo ¿ha tenido algún impacto en la República del Perú desde el punto de vista de la economía del Perú, tanto positivo o negativo? Puede ser, tú me dirás, porque si bien es cierto que hay varios años que están llegando venezolanos al Perú y es una fuerza laboral importante, ahora tú me mencionas que la población tiene un promedio de, creo que me dijiste 18 a 40 años, que es edad productiva. ¿Debería haber algún impacto ya desde el punto de vista económico? ¿Se puede apreciar? Sí, definitivamente, pero creo que hay un detalle que es importante tomar en cuenta, ¿no? Porque en el Perú, para bien o para mal, y digo para bien o para mal porque obviamente dentro de un sistema económico es malo que una fuerza laboral del 70% sea informal, ¿no? Uh-huh. Pero en las condiciones en las que nos encontramos ahora y con esta migración tan grande, resulta siendo una oportunidad, ¿no? Uh-huh. O sea, es una crisis, pero que permite una oportunidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas personas, digamos, alrededor del
del 80% van a generar su propio empleo, o sea, es autoempleo. Es gente que va a tener un poquito de dinero y va a comenzar a vender café en la calle, o va a comenzar a vender frutas, o va a comenzar a vender caramelos o bebidas, qué sé yo, en el comercio ambulatorio, ¿no? Y eso les va a permitir sobrevivir, les va a permitir ingresos del día a día, ¿no? Entonces, por eso decía que para bien o para mal, esta informalidad que existe en este momento en el panorama laboral del Perú, pues ha permitido que estas personas se sientan, digamos, con posibilidades de sobrevivir y poder, tú ves, y una evidencia positiva de esto es que tú puedes ver a estas personas en los sistemas de envío de dinero, enviando pues cada vez que pueden $20, $30, $40 a sus familiares que han quedado en Venezuela, y que claro, dentro del Perú eso es poco, pero que para ellos en la economía venezolana les resulta siendo de gran ayuda. Sí, por supuesto. Sí, el objetivo que tienen los que se vienen, lo decía el doctor Achotegui, que es un catedrático especialista en psicología de los migrantes, decía que la población activa es la que se va primero y lógicamente su objetivo es poder auxiliar a los que quedan atrás. Otros estudios, por ejemplo, como los estudiosos de la migración nicaragüense, decían que ellos están mandando entre el 60% de los hombres, 75% de las mujeres, decían exactamente. En la población de migración venezolana no es tan diferente. Ahora, están allí 1,5 millones de personas en el Perú. ¿Cuál es la población del Perú a la fecha? En este momento estamos hablando de 32 millones de peruanos. 32 millones, es un porcentaje muy importante en proporción a la población total del Perú. ¿Cómo se incorporan los migrantes a la sociedad? Bueno, en realidad, cierto que existen diferencias culturales, ¿no? Pero creo que de ambos lados hemos tenido capacidad para asimilar, ¿no? Las diferencias. Por decirte que antes tú podías ir a un supermercado y no ibas a encontrar pues harina para arepas, ¿no? Ahora las encuentras. Entonces, y hay muchas cosas que ellos consumían en Venezuela y que ahora las pueden consumir en el Perú también, sí. Pero hay otros productos que son comunes, pues, ¿no? El plátano, las frutas, que todo eso que en realidad no les da, digamos, no les genera tanto problema, ni a ellos ni a nosotros tampoco, ¿no? Yo creo que claro, hay ya una suerte de integración lenta, pero se está dando, ¿no? Pero se está dando. Veía una publicidad creo que hay una empresa de cola, allá en Perú no recuerdo cómo se llama, pero hacían su publicidad justamente con arepa. Me llamaba muchísimo la atención porque era representar la integración venezolana en la sociedad peruana. Me parece importantísimo estos gestos. Ingeniero Vélez, ¿ustedes tienen cuántos años ya trabajando con la migración venezolana? Bueno, recién yo diría que en los 4 últimos años, en los 4 últimos años ya hemos empezado por la presencia de familias en nuestra iglesia, ¿no? Y ese, digamos, ha sido la primera evidencia de presencia en el Perú, ¿no? O sea, se van presentando de diferentes comunidades religiosas, ¿no? No todos son luteranos, hay pentecostales, pero se integran a la iglesia y se sienten cómodos y ahí se quedan, ¿no? Entonces, ese ha sido el primer contacto, y luego de eso, pues,
ya viene la acogida, porque obviamente vienen sin nada y entonces necesitan un lugar donde permanecer. Entonces la iglesia también en algún momento les ha brindado espacio para que puedan alojarse algunas familias, ¿no? Uh-huh. Sí, y qué servicios, además de, te estoy entendiendo, corrígeme si no entendí bien, que les están ayudando con alojamiento, les está ayudando con vestimenta, alimentación. ¿Qué otros servicios les están ofreciendo? Bueno, eso ha sido lo que hemos podido hasta ahora dar, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente, te estoy hablando como iglesia nosotros, pero hay otros programas en los que sí se han especializado un poco más, ¿no? Por ejemplo, yo soy presidente de Diaconía, que es una institución, Diaconía Perú, que es una institución de la iglesia luterana, de todas las iglesias luteranas que hay, y allí tuvimos un programa que le llamamos Soya Popular, sí, ¿no? Y repartíamos pues diariamente unas 150, 200 raciones de alimentos en plena pandemia, o sea, era para entregarles el alimento para que se lo lleven a sus casas y ahí lo puedan disfrutar, ¿no? Claro. Pero sí pudimos colocar cocinas, conseguir ollas, qué sé yo, y todo para preparar esos alimentos. Entonces, sí, yo creo que lo básico que hemos hecho hasta ahora ha sido la parte de lo que llamaríamos la asistencia básica, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, pero veo que te estás proyectando ahorita, porque cuando me hablas de poder garantizar los derechos de los niños, que aprecias que tienes algunas dificultades, creo que también hay una curva importante que marca que quieren abordar o que van a abordar ahora otros escenarios de la migración también. No sé si puedes hablar por las iglesias hermanas, pero está trabajando la iglesia luterana en toda la región, ¿no, don Belis? Sí, en realidad la iglesia luterana tiene, en la que yo estoy presente, ¿no? Porque en realidad hay en este momento como unas 6 a 7 iglesias luteranas en todo el país, ¿no? Uh-huh. O sea, hay unas misiones de Noruega, hay misiones de los Estados Unidos, hay iglesias todavía de Alemania, ¿no? Uh-huh. Entonces sí hay congregaciones, yo diría que alrededor de unas 50 congregaciones en todo el país en este momento, ¿no? Sí, bueno, don Belis, se nos acaba el tiempo acá en la emisora, pero queremos, antes de cerrar, darte las gracias por haber tomado el tiempo y acompañarnos en este programa de hoy, que queremos hacer una mirada en positivo de la gente que ayuda a la gente, y desde ese punto de vista, además, ofrecerte este espacio las veces que quieras acompañarnos para llevarle a la gente tu mensaje. Sí, me gustaría mucho, fíjate, porque justo te mencioné en algún momento el nuevo programa que está preparando mi iglesia. Uh-huh. Y ese nuevo programa tiene como objetivo central acompañar a la familia. Por eso le hemos dado el llamar pastoral de acompañamiento familiar, porque tenemos como centro de preocupación el niño, la niña, pero también esa convivencia familiar que se ha deteriorado un poco por esta situación de migración no prevista y en medio de toda una crisis como la que la pandemia genera, ¿no? Entonces, con mucho gusto puedo hablar mucho más en detalle sobre este programa en una próxima oportunidad que tú me puedas brindar. De acuerdo, claro que sí. Le conversamos con Yasmín entonces, que es nuestra productora, y ahí vamos a hacer tenemos previsto hacer una ronda de conversación con las iglesias. Hoy mismo tenemos 2 iglesias invitadas, una de ellas es la iglesia pentecostal, que tiene un trabajo social enorme también, pero seguramente vamos a tener muy pronto otra oportunidad y vamos a hablar de ese nuevo programa y de ese enfoque que ustedes están dando, que para la migración venezolana y para la sociedad de esta región
es sumamente importante porque estamos construyendo el futuro y estamos dándole una oportunidad de fortalecernos en la fraternidad, en la hermandad, en el amor, en el querernos y cuidarnos todos a esta población de la región. Ingeniero Pedro Vélez, le agradecemos mucho su compañía y quedamos entonces para una futura ocasión. Gracias por la oportunidad. Era el ingeniero Pedro Vélez desde la República del Perú que nos comentaba cómo es el trabajo que están haciendo como migrantes allí. Luego vamos a poner en más verbos esto que está diciendo el ingeniero, de lo que se está haciendo, y nosotros ahora nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.